aquí con nosotros. Adelante, Narayani, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Manji. Y bueno, gracias a todos por la oportunidad, por el espacio. Llegué un poquito de sorpresa y la verdad no me siento como capacitada para dar una clase de Srimad Bhagavatam, pero creo que hay en estos versos unos elementos bastante interesantes para trabajar y para discutir. Entonces, más bien mi función, más que dar una clase, espero sea como mediar un poco una charla interesante, ¿no? Sobre lo que podemos aprender o el conocimiento que podemos extraer de estos versos. Y bueno, pues yo estoy ahorita en el Zoom desde mi celular. Sí me gustaría pedirles ayuda a alguien si me podría, si tiene el Veda Base abierto en los versos, o sea, desde el texto 8 del octavo capítulo, para, para proyectarlo en la pantalla. Y así a lo mejor podemos leerlos entre todos para darnos también un poco pues así como el contexto de los versos. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, yo en este sentido pues me gustaría pedirles, digamos, que me apoyen o leyendo, digamos, uno de los cuantos versos, ¿no? Este día toca del 8 hasta el 14 y que van pues contando justamente la historia de lo que está pasando con Krishna tan pronto se ha terminado, ¿no? La batalla de Kurukshetra, ¿no? Y ya a punto de devolverse a Dwarka. Entonces, no sé si hay alguien voluntario que le gustaría leer uno de los textos, o por favor. El texto Yo número 8. voy, texto 8, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Rivas. Sí. Texto 8. En cuanto él se sentó en la cuadriga para partir hacia Dwaraka, vio que Uttara, atemorizada, se dirigía apresuradamente hacia él. Muchas gracias. ¿Qué quieres leer el texto 9 también? Sí. Texto 9. Uttara dijo: Oh Señor de señores, Señor del universo, tú eres el más grande de todos los místicos. Por favor, protégeme, pues en este mundo de dualidad no hay nadie más que pueda salvarme de las garras de la muerte. Muchas gracias, Rivas. ¿Alguien le gustaría leer el texto 10? A lo mejor. Yo puedo. Muchas gracias. Oh mi Señor, tú eres todopoderoso. Una flecha de hierro incandescente se dirige rápidamente hacia mí. Mi Señor, que me queme a mí personalmente, si así lo deseas, pero por favor no dejes que queme a mi embrión y que haga que aborte. Mi Señor, ten la bondad de hacerme este favor. Muchas gracias, Dharma. ¿Tú crees que podrías continuar con el 11 también? Claro que sí. Sutta Goswami dijo: habiendo oído pacientemente las palabras de ella, el Señor Sri Krishna, quien es siempre muy afectuoso con sus devotos, pudo de inmediato entender que Ashwatthama, el hijo de Dronacharya, había lanzado el Brahmastra para acabar con la última vida de la familia Pándava. Muchas gracias, Dharma. Y ahora voy a pedir a un último voluntario que me ayude con los últimos 3 versos. A lo mejor no Yo tan puedo. voluntario. Muchas gracias. Oh tú, Saunaka, el príncipe entre los grandes pensadores, Munis. Los Pándavas, viendo que el deslumbrante Brahmastra se dirigía hacia ellos, empuñaron sus 5 armas respectivas. La todopoderosa personalidad de Dios Sri Krishna, habiendo observado que un gran peligro acechaba a sus devotos puros, quienes eran almas totalmente entregadas, esgrimó de inmediato su disco Sudarsana para protegerlos. El Señor del misticismo supremo, Sri Krishna, reside en el corazón de todos en forma de Paramatma. Como tal, solo para proteger al descendiente de la dinastía Kuru,
cubrió el embrión de Uttara con su energía personal. Muchísimas gracias. Y bien, entonces esos son los versos que tocan hoy día. De hecho, este peligro que se está presentando en este momento, en estos versos que se están narrando, es una situación que no, digamos, o sea, que está vinculada con situaciones que ya se han mencionado en las anteriores clases, ¿no? Específicamente con, pues así, con la actitud, ¿no? Y las acciones de Ashvatthama, que ya viene, digamos, desde hace varios versos anteriores, cometiendo crímenes atroces, ¿no? Y bueno, a mí me pidieron que le diera, digamos, como un título a esta clase. A mí me gustó la idea de trabajar estos versos desde el punto de vista de la justicia, que es algo que ya se ha estado hablando en varias anteriores sesiones, porque justamente lo que está haciendo Ashvatthama tiene, digamos, es un crimen de guerra, ¿no? Ashvatthama es el hijo de Dronacharya, es un hijo de Brahmana que estaba en el equipo contrario en la batalla de Kurukshetra, y bueno, pues ese equipo perdió. ¿Y qué es lo que hizo? Pues él fue durante la noche y mató a los hijos de los Pándavas mientras dormían, mató a unos niños, ¿no? Y ya se discutió mucho sobre lo que, digamos, lo que pasó en ese momento y cómo realmente todos los Pándavas y Krishna y Draupadi y todos se ponen en una posición de discusión, de análisis para ver qué es lo que se debía hacer con Ashvatthama, ¿no? O sea, porque el crimen que él estaba cometiendo realmente era un crimen atroz. Y se llega a la conclusión de que se lo iba a matar simbólicamente, cortándole el cabello y quitándole la joya de su cabeza, ¿no? Que era como un castigo, el mayor castigo que se le podía hacer a un hijo de un brahmana, ¿no? A un pariente de un brahmana. Se menciona mucho eso, ¿no? De hijo de brahmana o pariente brahmana, porque si bien Ashvatthama venía de una casta brahmínica, sus acciones no eran brahmínicas para nada, ¿no? Sus acciones eran, bueno, esas específicas fueron atroces, ¿no? Y a pesar de eso, Ashvatthama vuelve a atacar, ¿no? Es como que no aprendió nada de toda la discusión que que se hizo alrededor de sus acciones, ¿no? Él decidió como que no era suficientemente malo matar a unos niños en la noche, sino intentó matar al último descendiente en el vientre de su madre, ¿no? Y lo interesante de esta parte, digamos, del verso es que ya no se discute sobre qué se debe hacer con Ashvatthama, ¿no? O sea, ya se le dio la oportunidad, por así decirlo, ¿no? Ya se habló sobre su acto atroz, ya se habló sobre su condición de hijo de Brahmana, ya se vio la mejor manera de castigarlo. Y en este punto ya no se discute sobre lo que está haciendo o no está haciendo, sino que ya únicamente se actúa, ¿no? En protección de ese bebé, ¿no? De ese pequeño bebé que estaba aún en el vientre de su madre, ¿no? Y eso también es bastante interesante, ¿no? De hecho, a mí me encantaría también que me apoyaran con la discusión, porque realmente habla mucho sobre cuál es la finalidad de la justicia, ¿no? En términos, digamos, de lo que en todo sentido se puede considerar un acto atroz, ¿no? Y en un último sentido, digamos, la finalidad de la justicia, pienso yo, a ver qué piensan ustedes también, es siempre, pues, generar un espacio, digamos, de protección, por así decirlo, sí, como de equidad, tal vez, de condiciones que a estas personas que de pronto no tienen la capacidad de protegerse por sí mismas, ¿no? Entonces aquí ya no se iba a esperar a emitir un juicio contra Ashvatthama, sino que se pasa directamente a proteger a las personas que estaban siendo injustamente eh, como atacadas, agredidas, ¿no? Agraviadas por el acto de Ashvatthama, ¿no? Y que se representa específicamente en el último descendiente de los Pándavas, no en todos los Pándavas, pero específicamente, ¿no? En Maharaj Parikshit, que se encuentra dentro del vientre de su madre, que realmente no tiene la capacidad de ninguna forma de protegerse a sí mismo, ¿no? Y aquí me gustaría abrir un poquito el tema de la discusión, porque este es un tema bastante interesante el tema de cómo se maneja la justicia,
Entonces, bueno, primero ver si es que alguien tiene un comentario hasta este punto. Y si no... Shrivas quiere comentar algo. Voy. Igual solamente apuntar un par de detalles históricos que están entre líneas. Hay que notar que si bien Ashwatthama fue, digamos, matado simbólicamente, ¿no?, en nombre de la justicia, pero al mismo tiempo se le perdonó la vida, simplemente se le quitó como su orgullo al cortarle su gema y dejarlo, pues digamos, ya sin honor. Él aún así continuó y esta fue una etapa, digamos, como que de Guerra Fría, ¿no? Lo que llamarían Guerra Fría, porque ya solamente quedaba de esa guerra, solo quedaba Ashwatthama, no había nadie más, era el único sobreviviente del bando opuesto. Y habían pasado ya muchos meses, ¿no?, porque se habían hecho ya 3 sacrificios a Ashwamedha Yagyas. Krishna, después de que se hicieron esos 3 sacrificios, fue cuando Krishna iba a partir a Dwaraka. Y pues pasaron, creo que bastantes meses, no sé cómo es el proceso, pero el Ashwamedha Yagya tienen que mandar un caballo a dar la vuelta al mundo prácticamente. O sea, a dar la vuelta al mundo, y ya que regresa el caballo, se hace el sacrificio. Y lo hicieron 3 veces. Entonces, imagínense, o sea, había pasado mucho tiempo, y fue mucho tiempo para que Ashwatthama siguiera cultivando su odio, su rencor, su deseo de venganza porque lo ridiculizaron, pensar qué es lo que voy a hacer para vengarme. Entonces es muy interesante esta parte porque nos deja en la mesa este punto de análisis de conciliar la justicia y la libertad, ¿no? Porque a fin de cuentas se dejó libre a Ashwatthama, ¿no? Aparentemente no tenemos más información, pero parece ser que Ashwatthama, después de que le cortaron la gema, cuando simbólicamente lo mataron, él continuó vagando, él se fue, o sea, lo dejaron libre. Entonces ahí es un punto muy interesante para ver cómo es que de cierta manera se hizo justicia, pero al mismo tiempo se practicó la compasión, pero eso ocasionó más desastre, ¿no? Más desastre, o sea, no sé qué más habrá hecho Ashwatthama, pero seguramente hizo, con ese humor, con ese rencor que tenía, estoy seguro que durante esos meses no tenía capacidad de hacer algo bondadoso, o sea, todo ese tiempo cultivando ese rencor. Entonces, igual eso nomás lo pongo en la mesa para ponernos a pensar. Sí, de hecho, para mí Ashwatthama es el mejor ejemplo de una perseverancia mal empleada, ¿no? O sea, como cuando algo malo nos pasa, yo creo que es muy normal que todos nos sintamos enojados, ¿no? O sea, como que las emociones se presentan, son de alguna manera, como que casi orgánicas, ¿no? O sea, como que me golpeo y siento enojo. Pero de ahí, de la emoción a racionalizarlo en un pensamiento racional, digamos, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Y aquí, digamos, en ese tema también de justicia, me parece que en este campo de, digamos, en este espacio que es así como con muchos principios védicos, se acepta mucho la autonomía de las personas, ¿no? Entonces también se acepta la capacidad misma de Ashwatthama de poder racionalizar su enojo, ¿no? Y la decisión que él toma, como dice Srivas, pues de alguna manera empoderar ese enojo, ¿no? Y que se vuelva así como un veneno muy amargo, por así decirlo, ¿no? Algo que le impide, realmente ya le impide hacer las cosas bien, ¿no? O sea, porque o sea, ya había hecho algo terriblemente malo, ¿no? O sea, a los ojos de todos, así decir que matar a los hijos de tu enemigo mientras duermen, siendo niños, es algo que no puedes justificar de ninguna manera, ¿no? Y a pesar de eso, como que la quería rematar haciendo algo peor, ¿no? Entonces, no se puede, digamos, en esta cultura,
para poder hablar justamente de justicia se tiene que entender la capacidad de la persona de cometer, de poder analizar y de poder así como que conscientemente llevar sus actos, ¿no? Y puede ser ese un tema polémico, digamos, en la actualidad, ¿no? Digamos, cuando hay crímenes de guerra pero ¿quién me ordenó esto, no? O sea, pero en el caso de Ashvatthama no había ni siquiera esa polémica, ¿no? O sea, él lo decidió por su cuenta, ¿no? Y tenemos por otro lado el ejemplo de Arjuna, que obviamente estaba muy enojado cuando encontró a los hijos de Draupadi muertos. Y con ese enojo fue detrás de Ashvatthama, pero la actitud de Arjuna al llevar esos de versos anteriores y que ya se ha hablado, definitivamente no va del lado de cultivar el odio, ¿no? De cultivar ese rencor hacia Ashvatthama, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí hay como una situación no similar, pero sí, digamos, algo que te genera enojo, ¿no? Algo que te genera rabia, y la capacidad que tiene cada persona de cultivar lo que desea cultivar a partir de esa emoción, ¿no? Y también hay este riesgo, ¿no? Si tú cultivas mucho el enojo, llega un momento en el que te va a nublar, ¿no? No vas a poder ver otra cosa. ¿Alguien más le gustaría comentar un poco sobre este tema? De Ashvatthama, ¿qué se puede hacer con el tema? Porque Krishna también lo había mencionado cuando le dijo a Arjuna, compasión también sería quitarle la vida para evitar que se degrade, y así como, casi como oráculo, pues así pasó, ¿no? Así, ¿no? Ashvatthama, pues se prefirió Se quedarse con... degradó aún más, ¿no? Se degradó aún más. Maté a los niños, ahora voy a matar al último niño. Ahora me voy a echar al último, ¿no? De paso. Y también debemos de pensar que obviamente él venía de una familia, estaba ahí con Duryodhana, ¿verdad? Y con Dronacharya, a pesar de que no les pareció lo que hizo él, ¿verdad? Pertenecía a la familia de ellos, que Dhritarashtra era una familia envidiosa. Entonces, él era envidioso, tan envidioso que no quería darles a los Pandavas lo que les tocaba. Así es de que cuando vieron que ellos habían ganado todo, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, se dieron cuenta que estaban equivocados, porque Dhritarashtra al final de cuentas se dio cuenta que estaba equivocado. Pero la historia de la familia que tiene envidia, coraje, odio, rencor, obviamente todas sus respuestas, todas sus situaciones son negativas, y lo vemos actualmente en las familias que vemos en el mundo material. O sea, el deseo de poder que tiene cada lugar, cada país, cómo destruyen muchas cosas por ese deseo. Si hubiera un deseo de servir, de amar, de acercarse, sería otra situación. Pero como el deseo es el del poder, el de destruir, porque yo puedo hacerlo mejor, no escuchamos a otras personas su manera de trabajar y de compartir. Y a veces aprendemos más con otras personas que con nuestros propios pensamientos. Por eso es importante el conocimiento y aprender a saber que, aunque en la historia que tenemos del mundo, con Hitler, con Stalin, con todos los que hubo, ¿verdad?, que querían tener el poder, pero no tenían conocimiento, solamente querían tener el poder. Y tener el poder implica tener amor por las demás personas. Y actualmente no existe eso. Entonces, él era un representante de eso, del odio y del rencor, y quería seguir destruyendo. Nada más quería hacer ese comentario. Ya, Hare Krishna. Muchas gracias. Sí, de hecho, yo puedo, digamos, como equiparar, por así decir, el crimen de Ashvatthama con lo había mencionado, crímenes de guerra, ¿no? Y es una temática que se ve mucho, ¿no? De qué se hace con esto. No sé si de pronto alguien ha escuchado de Hannah Arendt. Es una filósofa que ella fue a presenciar los juicios que hicieron contra nazis que escaparon, ¿no? De esos soldados SS que escaparon de Alemania y que luego encontraron, ¿no? Y eso fue un cambio, digamos, en la postura de la justicia, porque antes de ese punto se podía decir como que un soldado no tenía autonomía, ¿no? O sea, como que un soldado tenía que seguir órdenes, pero desde ese punto tú también te haces responsable, ¿no? O sea, no puedes simplemente decir eso, no estaba siguiendo órdenes. Y lo que... mira, Manjari tiene levantada la mano. Termino de comentar nomás este pequeño punto de Hannah Arendt. En lo que ella encontró en estos juicios, en su libro llamado La banalidad del mal,
es que estas personas estaban, digamos, como, no eran los monstruos que esperaba ella ver. No era una persona así dañada psicológicamente o que odiara particularmente a los judíos, a pesar que había mandado matar a muchísimos judíos. Era una persona que lograba de alguna manera desvincularse de la acción de hacer daño a partir de todo un sistema burocrático, ¿no? De órdenes tras órdenes tras órdenes que decía que tenía que hacer. Y así él no sentía culpa, ¿no? Y la posición de Hannah Arendt es de que, ok, se puede entender eso, no de la misma manera que se puede entender que Shvatama venía de un contexto, pues donde de pronto sí se desarrollaba la envidia, ¿no? Que era un contexto del príncipe Duryodhana, ¿no? Envidioso y rencoroso, ¿no? Pero en un último punto, a pesar que entiendas eso, no es justificable, ¿no? Hay algo así que no es justificable. No puedes decir simplemente, pues así, culpa únicamente de la sociedad, aparte, a pesar de que son componentes que también nos conforman. Ahora sí, Manjari, ¿qué nos ibas a comentar? Ay, gracias, Nara. Bueno, es algo similar a lo que estabas comentando hace un momento, que me vino un poco como a la mente el hecho, como una duda, ¿no? De que generalmente yo he escuchado que hay a veces en ciertos puntos de los Vedas algunas, ¿cómo de explicarlo? Hay como cierta información que pareciera que las personas o que nosotros lo podríamos tomar a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces también creo que a veces se podría como malinterpretar el hecho de que en los Vedas ocurrió esto y de que a Ashwatthama se le mató de alguna manera, pero al mismo tiempo se le dejó libre. Y entonces a veces eso puede malinterpretarse o nosotros lo podemos malinterpretar como decir, es que eso pasó, pues o sea, imagínate, hace miles de años con Krishna. Entonces, o sea, ahorita que estamos en Kali Yuga hay que entender que Kali Yuga es peor, ¿no? Y entonces también hay que como que disculpar a los matones o violadores, o sea, solamente hay que ponerles como, no sé, un castigo simbólico, pero hay que dejarlos libres. Entonces, de repente me vino solamente, ¿no? Yo he visto que hay personas que malinterpretan los Vedas diciendo que porque ocurrió en ese momento es como si nosotros tuviéramos que hacerlo aquí en esta era, ¿no? No sé si me di a entender. Sí, Entonces digo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero quiero que tú nos hables un poco al respecto de eso, ¿no? Porque creo que sí puede malinterpretarse. de hecho, es un tema interesante, o sea, porque lo que Krishna les advierte un poco, digamos, de la capacidad de Ashvatthama de seguir degradándose, si es que se lo dejaba vivo, es exactamente lo que pasa. Pero a pesar de eso, Krishna no, o sea, digamos, no es que impone y dice, no, así, mátenlo porque yo digo que hay que matarlo, sino que de alguna manera logran así como que mediar el tema de la justicia con lo que todos los implicados, todos los afectados implicados consideraban que era lo mejor y también a partir de las reglas culturales de la época, ¿no? Entonces, ya viendo el resultado, digamos, de esa decisión, pues ahí la pregunta, ¿fue la decisión correcta? Eso es una pregunta que les doy a ustedes. ¿Qué es lo que piensan? ¿Fue una decisión correcta? Nara, entonces ahí me vino una duda. Entonces, esa decisión la tomaron los afectados. Sí, lo tomaron Arjuna con Draupadi, con Bhima, con Yudhishthira, o sea, todas las personas que se habían visto afectadas por la muerte de sus hijos, Okay. ¿no? Fueron los que tomaron la decisión. Sí. No solamente ellos, también Krishna. Y bueno, también Krishna, Krishna sí. fue el que determinó el paso que dieron ellos. O sea, él estaba de acuerdo en que él tenía que recibir un castigo
y también que Draupadi fuera la que decidiera qué era lo que se tenía que hacer. O sea, porque ella era exactamente la afectada, ¿verdad? Ay, y sobre qué pasó después con Ashwatthama, la verdad no sé. Hasta ahí llegó en el Bhagavatam. Pero volviendo a la pregunta. Sí, porque entonces, para saber si hizo lo correcto, si fue la decisión correcta, tienes que saber qué pasó con él después, porque qué hizo con su vida, y si se reivindicó, no se reivindicó, si cambió su actitud o se degradó peor, no sé. Digamos, hasta este punto, lo que sabemos es que no se reivindicó, ¿no? Él mató a los hijos de Draupadi y lo castigaron, y luego fue por el hijo de Uttara, ¿no? O sea, hasta este punto sabemos que no se reivindicó, ¿no? Entonces, con esa información se podría, digamos, dar un juicio de que si fue una buena decisión la que tomaron los Pándavas, la que tomaron junto con Krishna. A ver, miren. Si la pregunta es cómo nosotros podemos conciliar la noción de que parece que se equivocaron, ¿no? Me imagino, imagínense, bueno, estaban los Pándavas y Bhima estaba ahí diciendo, no, tienen que matarlo, tienen que matarlo. O sea, después de esta escena que acaba de pasar, yo me imagino a Bhima, les dije que teníamos que matarlo, ¿no? O sea, sin embargo, al final, Krishna realmente, ¿cómo se puede decir? Promovió la compasión, ¿okay? La compasión antes de la justicia. ¿Okay? Sin embargo, podemos notar que eso en la vida real, por lo general, incentiva más. Parece ser que incentiva el que la gente continúe haciendo actos atroces, ¿no? Por eso también los Vedas mencionan que, ¿no? Igual estoy dando este punto de vista, igual lo que espero es que ustedes lo consideren o lo refuten de alguna manera. Parece ser que hacer eso ocasiona estragos sociales, ¿no? O sea, realmente parece ser que es muy importante que en el momento de que alguien está ejecutando actos atroces, se le detenga definitivamente. Si no es con pena capital, es enciérralo de por vida. O sea, porque él no va a poder, no, va a ser muy difícil que esa persona se reivindique en la vida, porque ya trae una cadena psicológica de actos donde tiene el impulso natural de hacer más actividades atroces, ¿no? Entonces, ¿cómo se concilia o cómo lo podemos practicar en este tiempo? Madu. Ahora bien, perdón, perdón, Prabhu. Ahora bien, la justicia no solamente se imparte por parcialidades. Hoy y antes ni después, siempre la justicia va en función de armarlo dentro de todos los esquemas generales, toda la mayoría de la información que conlleve el entorno para poder establecer una justicia o un veredicto hacia la persona que se está enjuiciando. No puedes hacerlo de manera parcial, porque si lo haces de manera parcial, precisamente caemos en situaciones donde no llegamos a un esquema real o una condición que beneficie a todo el entorno social. Perdón, Prabhu. Sí. Bueno, en ese sentido estoy de acuerdo. La justicia en cierto sentido es fría, ¿no? No está motivada o sea, como por un sentido de venganza, ¿no? O sea, no es así como que se hace así como al calor del momento. Y que es eso, el ejemplo justamente de lo que pasa cuando atrapan a Ashwatthama. La justicia se da, digamos, en lo posible intentando ser como lo más imparcial, ¿no? Y la verdad, digamos, cuando yo leí los anteriores versos, si bien al final se favorece una actitud compasiva y Alaksha preguntaba la justicia, la compasión como un tipo de justicia, la compasión no sé si puede ser equiparada como la justicia. A lo mejor puede, digamos, va más por un lado, si por ejemplo de Draupadi,
que no está pidiendo compasión por un tema de hacer justicia, sino por un tema de realmente de empatía y decir, yo no quiero que su madre sufra como yo he sufrido, ¿no? A lo mejor era justicia hacia otra persona, ¿no? Pero muchas veces así la compasión va, digamos, hay efectos, digamos, positivos donde la gente sí se ve movida y puede, digamos, cambiar. En el caso de Ashvatthama fue lo contrario, él se sintió muy humillado, ¿no? En vez de movido por el acto, digamos, de compasión, y fue peor. Y además, ese también es el tema, ¿no? El castigo, como menciona Gopi, era, o sea, si bien fue compasivo en el sentido que no mataron su cuerpo, fue un castigo fuerte, ¿no? Fue un castigo así muy, muy fuerte, digamos, de deshonrarlo. Y bueno, quiero hacer un comentario más, pero Madhu está con la mano levantada de hace rato, eso está saliendo en el chat. Entonces voy a darle la palabra antes de hacer un comentario más. Sí, según las leyes de los Vedas, las leyes de Manu, hay 5 acciones delictuales, pecaminosas, que llevan pena de muerte. Y llevan pena de muerte por un sentido de compasión. La compasión es la esencia de la justicia, se dice en la cultura védica. Y no es que se mata a la persona simplemente no se mata a la persona por una cuestión de justicia o una cuestión de venganza, sino que en el momento de que esa persona es matada, ese delincuente que por ejemplo es un violador, o ese delincuente que es un asesino, o ese delincuente que es una persona que rapta a otras personas, que son de los casos, por ejemplo, que merecen pena de muerte en el concepto de justicia védico. Se entiende que primero la persona no tiene la capacidad de redimirse por sí solo, no lo va a hacer, y lo vemos en la práctica. En la práctica vemos que, por ejemplo, un pedófilo sigue siendo siempre un pedófilo. Lo va a seguir siendo siempre. Entonces un violador también siempre va a seguir siendo un violador. Más o menos. Puede que haya un porcentaje de ¿cómo se llama? De Redención. Redención, sí, puede que haya un porcentaje de redención, pero en términos generales vemos que esto sigue siendo siempre así, de esa manera. Entonces, por ejemplo, un violador que va a la cárcel, alguien que va a la cárcel en la Ciudad de México, un violador, él va a ser violado en la cárcel. Va a ser violado el resto de su condena en la cárcel, por el resto de los presos. Luego, en su próxima vida, él va a nacer en una circunstancia donde también va a ser violado. Y la reacción de ese karma va a continuar de una manera dramática. Entonces el que se mate a esa persona busca la redención del karma en términos automáticos. Se mata a esa persona y se corta con la reacción karmática en ese momento, y se le da a la persona a volver a nacer en otro cuerpo, donde viene sin esa carga, ese contenido karmático, donde él ya no tiene esa conciencia de ser un violador, y tampoco tiene que pagar por ser un violador, porque ya fue matado por la justicia en su vida anterior, que es lo que las leyes del karma dictaminan para esa persona. Entonces se le da la oportunidad, la matanza en esos 5 casos, ¿sí? La matanza en esos 5 casos es una oportunidad compasiva para que esa alma vuelva a empezar de cero, sin estar en ese círculo vicioso donde él se considera a sí mismo un violador y donde todavía sigue pagando, ¿cómo se llama?, el karma por esas acciones. Entonces, en realidad, la matanza es un acto, la cultura védica lo considera un acto de compasión dentro de la justicia, para con todas las partes. Y en el caso de Ashvatthama, Ashvatthama termina siendo un errante en el Kali Yuga. Ese es el destino final de Ashvatthama. No se le da esa oportunidad, queda como un errante, sin la posibilidad de redimir y sin la posibilidad de salir de ese circuito vicioso. Okay. Yo Sí, tengo una pregunta ahí para Madhu, porque, por ejemplo, yo había entendido que cuando tú matas a un animal, vamos a decir, o cortas un árbol,
le estás cortando su ciclo karmático. O sea, como no le estás dando la oportunidad de cumplir ese ciclo y entonces vuelve a nacer en esa misma condición. Entonces eso no aplicaría aquí porque también pienso que si por ejemplo tú matas a un violador, vamos a decir, y vuelve a nacer, yo pienso que vuelve a nacer en esa misma condición hasta que él cumpla su ciclo karmático, hasta y para mi entendimiento es que cumpla su ciclo karmático cuando recupera su conciencia espiritual y se rinde a Krishna. Esa es la forma en la que la gente corta su karma, no a través de quitarle la vida. Yo eso había entendido, no sé, tal vez estoy... Sí, no, yo entiendo otra cosa de lo que mi experiencia práctica, teórica, filosófica del Bhagavatam, es que se dice claramente que esa persona corta su ciclo karmático con esa actividad por ser matado, pero no puede ser matado por cualquier persona. Solo puede ser matado por el rey en persona, o por una persona que entienda la diferencia entre el alma y el cuerpo. Se dice que una persona que va a dictaminar violencia, justicia, porque la justicia es violencia, solamente las personas que pueden entender la diferencia entre el cuerpo y el alma pueden dictaminar justicia o violencia compasiva. Es una violencia compasiva. La justicia vendría siendo un tipo de violencia compasiva. Entonces solamente una persona que entiende la diferencia entre el cuerpo y el alma está en derecho de dictaminar esa ley o ese, ¿cómo se llama? Ese juicio, etc. Y es el rey en la cultura védica el que está encargado personalmente de enfrentar a ese asesino y cortarle la cabeza. Solamente el rey, nadie más. Bueno, eso es, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero eso es lo que presenta el Bhagavatam. Un rey santo que no hay en estos tiempos. Bueno, no creo que haya. En todo caso, De hecho, exactamente por eso es que en estos tiempos, que nada más agregar eso, que no tenemos eso. Por eso están en estos tiempos no se acepta, digamos, la pena capital. E incluso Krishna, me parece importante hacer notar que Krishna también incentiva desde el Bhagavatam. Cuando Krishna viene, hace un parteaguas. Antes de Krishna jamás se le hubiera perdonado la vida a Ashwatthama, ¿no? Incluso si hubiera ignorado a Draupadi, dije, no, es que se le tiene que cortar la cabeza. Pero Krishna hace un parteaguas y dice, viene Kali Yuga. O sea, si seguimos incentivando que se mate a cada persona que hace un acto atroz, todo mundo se va a querer tomar la justicia en sus manos y realmente no va a beneficiar a esa persona. Entonces, como un punto rápido, creo que es importante notar que Krishna le da mucha importancia al hecho de que la víctima, okay, si la víctima libera a la persona de culpa, eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, porque aquí la persona afectada eran los mismos Pándavas, era Draupadi principalmente, y Draupadi estaba defendiéndolo, o sea, y principalmente Draupadi muestra una conciencia donde dice, es que, ok, él me ha causado sufrimiento, pero si lo matamos, ella estaba pensando en todo su entorno, su madre va a sufrir igual que yo no quiero que su madre sufra lo mismo que yo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo notemos. Y un punto interesante que quiero mencionar, Madhu, sobre el destino de Ashwatthama, que menciona mi maestro espiritual, el doctor Howard Resnick, que él menciona que hay ciertas partes del Mahabharata que hay que ponerlas en duda. Por ejemplo, esa parte donde se menciona en el Mahabharata, porque no se dice en el Srimad Bhagavatam, que Ashwatthama fue maldecido por Krishna a errar por el resto de la creación, o sea, hasta que se acabe este universo, ¿okay? Sin embargo, eso el doctor lo deja en duda, Acharya Deva lo deja en duda, ¿no? Porque no es como Krishna actuaría, ¿no? No eso convierte a Krishna en ese Dios de así castigado para toda la eternidad, no vas a morir nunca y tienes que sufrir el resto de tu vida. Y no es equitativo,
parece ser, ¿no? Si se analiza fríamente, con justicia fría, como mencionaba Mana Mohan, no es equitativo, ¿no? Entonces, yo me atrevo a decir que de cierta manera Ashwatthama continuó su vida y murió, sí sufrió, pero yo pienso que él abandonó su cuerpo con esa mentalidad, pero solamente es una inferencia mía, en base a eso de que no me parece lógico eso de que Krishna lo haya maldecido a continuar sufriendo toda su vida por ese acto atroz, ¿no? Siempre se le da la oportunidad a las almas de reivindicarse. Entonces creo que es importante que lo notemos y voy a dar la oportunidad de que los demás hablen. Bueno, yo quisiera recuperar un ratito el espacio, perdón, para comentar un punto más y pasar también a otro punto del que también se habla mucho en estos versos, ¿no? Antes de que se acabe el tiempo. Y bueno, lo que menciona Madhu es importante. Hay un sistema de justicia en la cultura védica, ¿no? En la época del Bhagavatam, que está basado en el conocimiento del alma, del cuerpo, de la reencarnación, ¿no? Y Krishna, digamos, al igual que los Pándavas y todos, también así como que aceptan ese sistema de justicia y terminan matando simbólicamente a Ashwatthama, ¿no? En ese sentido, digamos, como intentar imitar no es recomendable ni posible, porque el sistema, o sea, la justicia es un concepto que se sigue debatiendo hasta ahora, ¿no? O sea, como por diferentes filósofos, diferentes corrientes, y a partir de ese debate se va generando nuevas leyes, nuevas maneras de interpretar la ley, ¿no? Entonces ahorita si alguien viene y dice, no, pues hay que matarlo porque eso es compasivo, así no reencarna, o sea, va a decir, no, o sea, no es parte de nuestro sistema actual de justicia. No lo es, ¿no? Digamos, entonces, en ese sentido, digamos, como yo sí tendría mucho cuidado con intentar, sí, como que traer esos aspectos que también son culturales de otra época y pensar que esos aspectos son de alguna manera obligatorios o universales, ¿no? Porque también tenemos aquí un sistema de justicia que de pronto puede ser corrupto, ¿no? Pero por lo menos en las bases teóricas ahí se está intentando investigar cómo se llega a la justicia. Y, digamos, a mí algo que me gustó mucho es que si bien puede que parezca que la decisión ha sido equivocada, que los Pándavas tal vez se equivocaron al perdonarle la vida a Ashwatthama, y ahí quiero entrar al segundo punto, es de que siempre hay confianza en Krishna, ¿no? O sea, como que, ok, yo hago las cosas de la mejor manera que pienso que las puedo hacer y confío en Krishna, ¿no? Y eso es exactamente lo que pasa en estos versos, ¿no? O sea, llega de pronto así Ashwatthama con su Brahmastra lanzándolo y Krishna dice así, no, tú ya estás muerto, ¿no? aquí tu Brahmastra no cuenta, yo voy a proteger, así como que directamente a ese bebé y a los Pándavas, ¿no? Indiferentemente si es que la decisión era o no era correcta, ahí está Krishna para protegerlos, ¿no? Entonces yo quiero entrar al segundo punto que quería mencionar de estos versos, que es un poco la posición, ¿no? de los Pándavas y de Uttara, de rendirse a Krishna, ¿no? De hacer así siempre lo mejor y rendirse a Krishna, y también cómo se rinden a Krishna, porque de pronto Uttara va corriendo hacia él, ¿no? Se va corriendo, no simplemente dice, ok, Krishna me protege, aquí me quedo yo. O sea, hay una acción, ¿no? Hay una acción, hay una actividad, digamos, que rendirse a Dios no significa dejarse ser, ¿no? No significa, digamos, le entrego a Krishna todas mis facultades y yo me quedo aquí como un hongo, ¿no? O sea, como sin hacer nada y espero que todo salga bien. O sea, los Pándavas, Uttara y todos los devotos de Krishna siempre están actuando y están como que en esa acción, como que también rindiéndose a Krishna, ¿no? Buscando siempre lo mejor, ¿no? Y dedicándole esa búsqueda de lo mejor a Krishna mismo, ¿no? Entonces Uttara va corriendo hacia Krishna y le pide, por favor, o sea, sálvame. Y si no me salvas a mí, salva por lo menos al hijo, ¿no? O sea, por favor, te lo pido, ¿no? Si, que tú eres el Señor del universo. Y los Pándavas levantan sus armas, ¿no? Así como para defenderse, pero eso no significa que estén menos rendidos a Krishna. O sea, Krishna reconoce a todos ellos como devotos completamente entregados a él. A pesar de que no dejan de actuar, a pesar de que levantan sus armas también, no significa, pues no confío en Krishna, por si acaso levanto mi arma. No, o sea, ellos están confiando en Krishna y a la vez están preparándose para defenderse.
¿no? Entonces, eso es uno de los puntos igual que yo quisiera recalcar, o por lo menos que a mí me llamó la atención de estos versos, ¿no? De qué significa esta posición de rendirse, ¿no? O sea, cómo una persona encara la posición de rendirse. Y en ese sentido, a mí me gustaría comentar dos ejemplos de dos amigos míos, que ambos son muy religiosos. Una amiga es católica, otro amigo es cristiano, ¿no? Y que al igual que, bueno, no al igual que los Pándavas, ¿no? Pero los Pándavas, Draupadi, todos esos grandes devotos de Krishna, les ha tocado vivir cosas bien, bien horribles, ¿no? Bien pesadas, ¿no? Y ellos han aceptado estas vivencias como parte también del plan de Krishna, ¿no? Eso también significa rendirse, ¿no? O sea, como que aceptar de alguna manera que lo que toca también es por algo, ¿no? Y aceptarlo. Y en ese sentido, por ejemplo, a estos dos amigos les tocó vivir una situación parecida. A mi amiga le tocó, como que, bueno, su papá se enfermó y tuvo una enfermedad muy, muy pesada y un deterioro de su cuerpo así como que, también así como que bastante rápido. Y esto le provocó muchísimas dudas, ¿no? Muchísimas dudas de por qué está pasando esto, si mi papá es tan bueno y yo no entiendo, ¿no? Y Dios y todo, todas las dudas que te trae a veces enfrentarte con una situación difícil. Y a este amigo le pasó algo similar, ¿no? Su abuelita se enfermó y él también estaba con muchas dudas y ambas personas estaban pidiendo por un milagro, ¿no? Ambas personas estaban así como que orando por un milagro y que estas personas se salvaran. Y en ambos casos, ambas personas partieron, ¿no? El papá de mi amiga, la abuelita de mi amigo. Mi amiga, lo que me dijo es de que veía en la partida de su papá el amor de Dios, ¿no? Porque de pronto cuando su papá se fue, y se fue, digamos, él tan convencido, digamos, y tan agradecido por lo que Dios le había dado, que ella sentía, esto ha sido una muestra que Dios nos ha dado para demostrarnos su amor por medio de mi papá, ¿no? Y por otro lado, este amigo más bien se entró en crisis y dijo, entonces no sirve orar, no nos sirve de nada orar, porque yo le pedí a Dios que salvara a mi abuelita y eso no pasó, ¿no? Entonces aquí estamos en una situación parecida, ¿no? Digamos, Uttara va corriendo donde Krishna, ¿no? Y está rendida hacia él, ¿no? Y en este caso, digamos, Krishna efectivamente cuida a su hijo, pero esta capacidad de rendirse a Dios es eso, ¿no? Es encontrar, o sea, como que decir lo que tú, o sea, protégeme y lo que tú sea que me des, siempre es bueno, ¿no? Y en el caso de mi amiga sí puede ver un poco eso, ¿no? Esa capacidad de encontrar lo que esa relación amorosa con Dios, a pesar de un evento que podría como pensarse como una desgracia, ¿no? Una tragedia, ¿no? Y en el caso de este otro mi amigo, más bien eso puso mucho en duda su relación con Dios, ¿no? Y así es como veo un poco, bueno, este ejemplo y en general a los Pándavas, que les tocó vivir cosas muy pesadas, pero que nunca dejaron de rendirse a Krishna, a pesar de que seguían actuando y seguían así como que buscando lo mejor, siempre encontraban en todas las cosas buenas y malas una relación así como de rendición total hacia Krishna, ¿no? Sabiendo que al final de cuentas todo lo que Krishna hace está también pensado para su beneficio, ¿no? A pesar que no siempre sea tan evidente, ¿no? Y aquí entra un punto que Krishna menciona, bueno, que Prabhupada menciona de cómo Krishna siempre favorece a sus devotos, ¿no? Entonces, esta sensación de entrega, de devoción, de amor, ¿no? Podría parecer un poco justamente paradójica con lo que estamos hablando, con un sentimiento de justicia que más bien pareciera ser que tiene que ser a fuerzas imparcial, ¿no? Y si una persona se pusiera, digamos, como que ahí hacer un poco de especulación, dijera, y si es alguien muy malo que se entrega a Krishna, o sea, si Ashvatthama hubiera decidido decirle, Krishna, Krishna, me entrego, ahora mata a los Pándavas, ¿no? O sea, como un asunto hipotético, pues ahí va el tema, ¿no? Cuando una persona realmente se rinde a Krishna, automáticamente esa búsqueda de Dios, esa rendición, te vuelve de alguna manera una mejor persona, ¿no? Si una persona se rinde a Krishna, también pues encuentra, como en el caso de Draupadi y de los Pándavas, empieza a desarrollar virtudes con relación a las demás personas, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando esta especie de, a mi manera de ver, tal vez estoy equivocada y ahí nuevamente voy a abrir el micrófono, a mi manera de ver, cuando Krishna se muestra de alguna manera parcializado hacia sus devotos,
realmente digamos, como que amor especial que les entrega, y además de que un tema de reciprocidad, ¿no? Porque también los devotos están acercándose a Krishna con mucho amor. No es algo como que pueda alterar la justicia, ¿no? Porque los devotos de Krishna, los que realmente buscan encontrarse con Krishna y que entienden quién es Krishna, van a evitar en lo posible pues dañar a todas las personas que las rodean, ¿no? O sea, no va a ser un tema de tener a Krishna como un aliado para las fechorías, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Sino uno se vuelve un sirviente de Krishna y por lo tanto también busca desarrollar esa posición, digamos, de servicio, de amor hacia todas las entidades, porque las reconoce, o sea, reconoce su esencia y reconoce también la relación que tienen con Krishna. Y bueno, nuevamente yo había elegido como título de esta pequeña charla, por así decirlo, justamente entre la justicia y el amor, ¿no? O sea, como que puede, digamos, como representar mejor tu relación con Dios, ¿no? Porque definitivamente puedes encontrar a Dios en esas dos conceptos, ¿no? Y en este caso, cuando Krishna decide salvar al hijo de Uttara y a los Pándavas, yo quisiera preguntarle si es más algo representado por la justicia o por el amor a sus devotos. Y esa es la pregunta que les lanzo. Yo quisiera, en ese sentido, de tratando de responder a tu pregunta, tomar un poco del significado que deja Srila Prabhupada en el verso 13, que ya para el final voy a leer nada más la última parte. Cuando el Señor vio que no quedaba tiempo para que los Pándavas contraatacaran el Brahmastra de Ashwatthama, esgrimó su arma, incluso a riesgo de romper su propio voto. Aunque la batalla de Kurukshetra estaba casi terminada, aún así, de acuerdo con su voto, él no debió haber esgrimado su propia arma, pero la emergencia era más grande que el voto. Él es mejor conocido como el Bhakta Vatsala, o el amante de su devoto. Y así pues, prefirió continuar como amante de su devoto antes de ser un moralista mundano que nunca rompe su solemne voto. Creo que ahí ya habla más como en esa parte de la protección del devoto, ¿no? Que él mismo vio que los Pándavas ya no iban a tener tiempo para contraatacar el Brahmastra que había lanzado Ushwatthama. Y él, a pesar de que tenía un voto, prefirió, ¿no? Seguir siendo conocido como el amante de sus devotos, que ser un moralista mundano que nunca iba a romper su solemne voto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también se responde mucho, creo, la pregunta de que él prefiere como seguir con esa parte amorosa, ¿no? Y no sé si ya lo habían comentado, pero igual recalcar que el embrión que estaba ahí en el vientre no era cualquier persona, ¿no? También era Maharaj Pariksit, ¿no? Entonces hay como todo un porqué de razones de Krishna para preferir salvar a sus devotos. No sé qué piensan los demás. Dale, Trivas. Gracias. Creo que quería mencionar, bueno, nada más para sustentar un poquito lo que mencionabas. Algo que nos da a entender que el Bhagavatam es que en este plano material todo tiene un defecto. O sea, aunque tú te esfuerces por realizar el mayor bien y actuar lo más bondadosamente posible, ¿verdad? Por lo general también va a tener efectos negativos por la naturaleza del mundo en el que vivimos, ¿no? que es dual. Entonces, podemos notar eso en este ejemplo, ¿no? Realmente los Pándavas, mismo Krishna, decidieron dejar libre a Ashwatthama vivo físicamente, aunque lo mataron simbólicamente. Entonces, solo creo que es importante entender el verso del Bhagavad Gita, famosísimo verso 1866, ¿no? Donde Krishna menciona, abandona todos los dharmas, ¿no? Sarva dharma parityaya, abandona todos los dharmas, ¿no? y únicamente entrégate a mí, ven a mí por refugio, ¿no? Y el sánscrito es muy interesante porque Sarva Dharma Parityaya Mame Kam Sharanam Braya, mi maestro espiritual, menciona claramente que
hay que entender esa noción. Abandona la idea de refugiarte en la bondad material. Abandona la idea de refugiarte en tu dharma terrenal, en tu dharma temporal, porque no te puede dar refugio. Porque por más que sea bondadoso un dharma, el hecho de ser un kshatriya y que cumplas con la justicia en este lado de conciencia, en este plano de conciencia, es falible, ¿no? Entonces, por eso es lo que mencionabas, Narayani, es muy importante. Estoy de acuerdo. Creo que tenemos que entender que el refugio siempre debe de ser Krishna, de cierta manera. Es el refugio real, ¿no? Porque Él es la bondad pura. Él es el acto bondadoso puro. O sea, Él es la personificación pura de la bondad. Que en este plano de conciencia, por más que nos esforcemos por hacer algo bueno, siempre va a tener un pequeño defecto. Y una última cita que se me vino a la mente fue la del Bhagavad Gita 5.15, para entender también donde Krishna dice que él no toma ni los actos, ¿cómo se puede decir? Nada te kasyachit papam, que dice, el Señor no toma la culpa de nadie, pero tampoco toma los méritos, porque todos los méritos en este mundo material son muy, muy sutiles, pero también las culpas. O sea, todas las cosas buenas que hagamos en este mundo material, así se nos van. O sea, en una ida a los planetas celestiales o se nos regresa de alguna manera, pero incluso los beneficios se van a perder. Pero también las culpas. Entonces, el Bhagavatam nos exhorta a que busquemos los beneficios trascendentales, los beneficios eternos. Y eso es básicamente el beneficio de satisfacer a Krishna, el servicio devocional, ¿no? Los 9 procesos de servicio devocional. Gracias. Muchas gracias, Rivas. ¿Alguien más quiere comentar? Yo quería comentar algo, Narayani, acerca Claro. justamente de esto que están mencionando ustedes. No sé si lo mencionaron, como he estado entrando y saliendo, pero es importante saber que el Señor, a pesar de muchas circunstancias, Él es la misericordia personificada. Él nos enseña justamente por medio de la compasión cómo darles a las personas lo que realmente necesitan. Y nos dio el ejemplo con Aswatthama específicamente. Entonces, si no desarrollamos esa misericordia, significa compasión, ayuda hacia alguien. El Señor, de alguna manera, siempre tiene misericordia de las almas más caídas que somos nosotros y siempre nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Muchas oportunidades para que sepamos realmente cómo acercarnos a Él. Y a veces pasan muchas vidas para que lo entendamos, si no, no estaríamos aquí todavía. Solamente quería mencionar eso. La misericordia es un factor muy importante y eso es Krishna mismo. Gracias, Narayani. Haribol. Muchas gracias. Bueno, ya se está terminando el tiempo. Yo quiero agradecer a todos por las respuestas. La de Ananda me gustó mucho también porque él justamente mencionó que esto, o sea, bueno, lo que yo también creo, ¿no? Que estos actos de Krishna con sus devotos están más movidos principalmente por el amor, ¿no? Y yo creo que la mayoría de estas enseñanzas y la misma idea del Bhakti Yoga es eso, ¿no? Que de todas las maneras que podemos relacionarnos con Krishna, ¿no? Que definitivamente están ahí, que también es bueno que las entendamos, pero lo que nosotros estamos buscando es generar eso, ¿no? Como ese desarrollo amoroso con Krishna, ¿no? Y Krishna también es muy amoroso, ¿no? Krishna puede romper su voto por amor, ¿no? A sus devotos. Entonces yo daría ese como mi comentario también. No sé si alguien quiere comentar algo más porque ya estamos medio sobre la hora. Yo nada más quiero comentar una frase que escuché de la madre Ritasha, que era una maestra espiritual que tenían Premi Rasi y Anuradha antes. Y ella decía que todas las acciones vienen del amor o de la falta de amor. Y cuando entendemos eso, entonces podemos ver desde qué postura las personas actúan, ¿no? Y me viene también un recuerdo de unos niños que tenía un amigo que es coach y que, bueno,
conferencista, iba a dar algunas pláticas para el reformatorio de niños, que bueno, son niños que han cometido crímenes o que son, y también que son hijos de criminales. Y él decía que estos niños no sentían culpa, que al contrario como que se vanagloriaban de tener el papá más asesino o el papá más criminal, como que se echaban carreritas a ver quién era el peor, ¿no? De todos. Y eso me queda así como esa cosa, ¿no? Esos niños ni siquiera tienen idea de lo que es el amor. Entonces no sabemos lo que hay en la cabeza de las demás personas, ¿no? Eso no justifica, pero digamos, entendemos. Muchas gracias, Alaksha. Y bueno, muchas gracias a todos por permitirme hablar con todos ustedes estos temas que son muy importantes y por permitirme también aprender muchísimo, ¿no? La verdad sí me gusta como que estas charlas. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Yo voto porque vengas más seguido a dar clases. También. Gracias. Hare Krishna. Gracias. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Gracias. Nos vemos. Adiós, Madhu. Adiós. Krishna, Bye. Bien. Feliz día a todos.